notas, ¿no? De lo que yo me imagino de la historia, con la intención de que ustedes se lo puedan imaginar más o menos de la misma manera. Les puedo pasar las notas, es un documento que puedo subir. Y intercalo algunas notas entre las escenas, ¿no? Yo estuve pensando si manejar esas pequeñas notas a un narrador. Creo que va a ser necesario o muy útil un narrador. También planteo un probable título. No, creo que no es el mejor. Probablemente pronto se me ocurre uno mejor, es el único que se me ocurrió. Con eso empezamos. Y algunas cosas para empezar. Entonces, pues bueno, me voy a auxiliar de mis notas para contarles un poquito de cómo manejo yo la historia. Y obviamente pues estoy abierto a que opinen, a que me corrijan, a que adaptemos las cosas. No soy ni soberbio, y como dicen en los camiones, tampoco soy un gran guionista. No importa. Yo propongo como título Ada Byron, mitad polvo, mitad deidad. Lo de mitad polvo, mitad deidad es parte de una frase de su papá, ¿no? Que dice que somos mitad polvo, mitad deidad. Tan lejos, tan difícil nos queda hundirnos como volar, ¿no? Qué chido. A mí me gusta como título Ada Byron, mitad polvo, mitad deidad, de momento. Está bien, me gusta, está chido. Como introducción, imagínense escrito en una pantalla negro o probablemente leído por un narrador. Si es por un narrador pueden poner un paisaje, lo que se les dé su gana. Un texto que no es mío, es un pequeño párrafo. Obviamente lo pongo entre comillas y digo de quién es. Era mujer, lo que la ponía en desventaja. Era condesa, lo que lo compensaba. Era la hija de uno de los poetas más famosos de la historia, George Gordon Byron, lo que curiosamente la llevó por el camino de la ciencia. Me gustaría ese para empezar. Sí, muy bueno. Es de Sue Charman Anderson, no pronuncio bien en inglés. Y después, como primera escena, yo me imagino a Lord Byron en una sala de estar rompiendo floreros, objetos decorativos, las meditas que contienen y demás, mientras Zane, la mamá de Ada, su esposa, se encuentra en labor de parto de Ada, ¿no? Ahí intercalo otros pequeños datos que también yo todo esto ya de aquí para real me lo imagino mucho mejor con un narrador, pero sí, está bien. Subtítulos, ¿no? No, narrador está bien, me gusta. Sí, ¿verdad? Mucho mejor. Y aparte se pueden ir haciendo las escenas e intercalando el diálogo. Y si tú pones subtítulos o pones una pantalla negra o llenas media pantalla de letras, entonces como que no me lo imagino muy bien hecho con subtítulos. Okay. Después, como segundo dato, se lee: el 10 de diciembre de 1815, en Londres, Inglaterra, nace Ada Byron, en una sociedad en la que los varones dominaban la escena, tanto en los espacios públicos como en la privacidad, y en la que las mujeres se debían a los lugares privados, con un estatus de sometimiento y del cuidado de los hijos y el hogar. Aquí ya sería a gusto de ustedes, o conforme vayan haciendo el corto, pues vamos checando cómo fluyen las escenas, si metemos esto en medio del texto que les acabo de leer, o lo metemos después, ¿no? Yo veo a Lord Byron en un caballo, con una comitiva de 2 caballeros, y su sirviente, que lo acompañaba a todos lados, arribando a alguna ciudad europea, puede ser de Italia, puede ser de cualquier parte, ¿no? Esa como siguiente escena. En la siguiente, se ve a su padre en una mesa, el padre de Ada, perdón, en una mesa con un tintero, una pluma, pensativo, escribiendo a mitad de una carta, imaginando a Ada de unos 10, 11 años, ¿no? Después, como siguiente dato, lo que leí el narrador, dice que a mediados de enero de 1816, cuando Ada tenía solo un mes de nacida, Lord Byron se separó de su esposa y dejó Inglaterra definitivamente 4 meses después, ¿no? Como siguiente escena, yo no estoy proponiendo ahorita en qué parte los intercalemos, ¿no? O sea, aparece que los tengo separados porque pues, es un texto. Yo viendo el corto, los puedo intercalar perfectamente, ¿no? Excelente. Ada recibe una carta, puede recibirla de un sirviente, lo que se acostumbraba. La analiza y se refleja en su rostro, no sé si esto lo puedan reflejar, no sé, hasta como cierta nostalgia o añoranza, ¿no? De la figura de su padre. A pesar de que Ada jamás conoció a su padre, mantuvo con él una estrecha relación epistolar. Esto sí se debe decir, yo creo, en medio de esa escena, por ejemplo. En la siguiente escena me imagino a Ada tomando clases de un instructor y se lee esto: su madre promovió el interés de Ada en las matemáticas y la lógica como esfuerzo para contrarrestar las peligrosas tendencias poéticas de su padre, pero Ada mantuvo el interés en él a pesar de esto. Como siguientes escenas, me imagino a Ada leyendo en algún rincón de su casa, cualquier cosa, un libro, no una carta ya, y Ada caminando en su recámara con un libro en la mano izquierda y usando mímica como si declamara. ¿Por qué? Porque Ada se refería a sí misma, y esto también creo que tiene que ver mucho con la influencia de su padre, como una científica, poetisa y analista. Y analista metafísica, decía ella, pues.
Yo quité lo de metafísico porque esa palabra está un poco mal, un poco devaluada actualmente, pero es una palabra interesante, ¿no? Sí. Como siguiente escena, me imagino a George Byron, a Lord Byron, en Grecia luchando contra los turcos. Y en medio de esa escena, esto sí va en medio, se lee lo siguiente. A través de la correspondencia, Byron logró permear a su hija algo de rebeldía que lo llevó a participar en revoluciones de la época como la de Grecia, sin tener ningún interés propio, ¿no? Más que cuestiones de ideales. Pero sin duda también consiguió inculcarle desde la distancia gran parte de sus pasiones e ideologías transgresoras. En la siguiente escena, me imagino que Ada conoce a Babbage. No pude encontrar más información de cómo se conocen. Yo me lo puedo imaginar. En este corto yo me imagino que no todo tiene que ser verídico, ¿no? Es un ensayo, para mí es una interpretación de nosotros, de la historia. Me imagino que Ada conoce a Babbage en algún centro de estudio, ¿no? Porque pues, la diferencia de clases es notoria. Lo único que tenían en común es que los dos eran buenos matemáticos. Ada era extraordinaria, impresionaba a Babbage en varios momentos, ¿no? Entonces yo me imagino que se conocen en algún centro de estudio, en alguna plática de cuestiones matemáticas o lógicas, no sé, no sé ahí cómo la pueden manejar ustedes. Así se los dejo un poquito porque no encontré suficientes datos, ¿no? Y ahí, en medio de esa escena, se lee: Ada y Babbage se conocieron cuando ella tenía 17 años y empezaron a intercambiar grandes volúmenes de correspondencia. Aquí hay que hacer notar que dos de las relaciones más importantes de Ada son epistolares, ¿no? Tienen mucho que ver con las cartas y con la correspondencia. No se debe menospreciar una relación epistolar, ¿no? Por ejemplo, que no conocía a su padre físicamente. Las cartas son en ese momento un medio de comunicación muy importante. Bueno, empezaron a intercambiar grandes volúmenes de correspondencia y cimentaron una amistad que duraría toda la vida, ¿no? Son un grupo de escenas, ¿no? Me imagino a Ada conviviendo con Babbage en algo parecido a un ambiente laboral. Eso también me lo imagino porque nunca se dice si trabajaron juntos, ¿no? Se dice que un italiano hizo un análisis de la máquina analítica, que no existía, era solo teórico. Un diseño, era teórico. Y Ada se le encarga que lo traduzca y es donde ella hace un montón de notas, le agrega un montón de notas, ¿no? Es un trabajo de 9 meses donde se encuentra el primer algoritmo y ahí básicamente esa es la colaboración entre ellos, ¿no? Pero yo le quiero meter algo de fantasía, ¿no? Yo los imagino conviviendo y a lo mejor insinúo solo con imágenes, no con el texto ni comprometiendo el corto, a una probable relación afectiva, ¿no? Okay. Bueno, entonces me imagino a Ada conviviendo como Babbage en un ambiente laboral. Pueden ser varias escenas, en mesas de trabajo, con la máquina analítica, sin la máquina analítica, intercambiando información, demás, sonriendo, ¿no? Ese tipo de cosas que hagan creer que hagan al espectador sospechar que puede haber ahí algo, ¿no? Aquí también lo anoté. En estas escenas sugiero que se insinúe una posible relación amorosa entre ellos, que se les muestre demasiado contentos, demasiado cerca, etcétera, ¿no? También sería importante en estas escenas hacer una variación de la escenografía, donde ellos se reúnen después, o sea, después del ambiente de trabajo, a lo mejor en alguna ciudad, en algún castillo, que se vea que la convivencia duró un tiempo, ¿no? No sé si sea verdad, pero es lo que yo quiero contar. Está bien, nos agrada. Después digo que entre 1842 y 1843 tradujo un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Manabrea sobre la máquina analítica de Babbage, muy conocida como la primera computadora, ¿no? Dicho trabajo le tomó más de 9 meses, ya que completó la traducción con un amplio conjunto de notas propias que denotaban un nivel de comprensión que ni el mismo Babbage había logrado sobre su máquina. Entre las notas estaba además un algoritmo para que la máquina analítica computara una secuencia establecida de números. Dicho algoritmo es considerado como el primer programa informático hoy en día. Aquí sugiero escenificar, en la Inglaterra se usaban mucho las fiestas con máscaras o antifaces. Sugiero, si se puede, ¿no? Sí. Yo sé que es bastante difícil escenificar alguna fiesta con máscaras o antifaces, obviamente con cuestiones de la época, en donde se aprecian instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque después digo esto. Ada dedujo, de hecho esto se tendría que decir también en medio de esa escena. Ada dedujo y previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números, mientras que otros, ahí parece un poco repetitivo, a lo mejor corrijo esto, incluyendo al propio Babbage, voy a quitarlo de incluyendo al propio Babbage, se centraron únicamente en estas capacidades. Escribió que incluso esta podría generar arte y música si contaba con el algoritmo y la información adecuados.
Eso ustedes pueden encontrar con una referencia así, ¿no? Que escribió que si contaba con la información adecuada, si un programa, un algoritmo, citan algoritmo, no sé si era de sus palabras, se podían hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí sugiero varias escenas específicas de la máquina analítica porque pues sé que la tienen ya trabajada, ¿no? Ya está hecha. Como la pueda. Yo ni he bajado los archivos, yo creo que he tenido un tiempo. La vi ahí en chiquita y dije, pues ya debe estar, ¿no? Y leí comentarios. Sí. Después, como parte del trabajo del narrador, digo que Babbage pretendía que su máquina analítica llevara a cabo varias funciones, ¿no? Como adición, sustracción, multiplicación, división. Cabe destacar que su diseño tenía muchas de las características de las computadoras de ahora. Ahí hay, es buen momento para marcar, creo que solo gráficamente, ya sea entre esta línea o la anterior del narrador, las distintas perspectivas que tenían de la máquina, ¿no? Ada ya veía algo programable y el otro cuate pensó que tenía una supercalculadora, nada más. De hecho, podemos incluso resumir esto de las operaciones que hace con que él creía que era una calculadora muy potente y es todo, ¿no? Después digo que también como parte del trabajo de narrador, Ada creó el primer programa informático sin una computadora en la cual experimentar. Esto es importante, ¿no? Su comprensión del diseño de Babbage era tan profunda que pudo preparar el programa de Bernoulli y especular sobre las capacidades de la máquina sin haberla visto funcionar jamás, ¿no? Eso es algo sorprendente. También como parte de la actividad del narrador, aquí me falta intercalar una imagen, pero bueno, se lo cuento. Ada muere, aquí pongo la fecha, no la apunté, de cáncer. Curiosamente muere a los 37 años, la misma edad que tenía su padre. Y pidió, tras su muerte, fue enterrada junto a su padre porque ella así lo deseaba, ¿no? Otro dato importante que deja ver la influencia que tuvo sobre ella, ¿no? A pesar de que su relación solo fue epistolar. Y me gustaría cerrar con una frase también, quizás, no sé si en un fondo negro o dicha por el narrador. Tan pronto como, es una frase de Charles Babbage, dice, tan pronto como exista una máquina analítica, será necesario redirigir el futuro curso de la ciencia. Es importante como nota decir que pues Byron cojeaba, ¿no? Por si se puede marcar los movimientos, y utilizar vestuarios y accesorios de la época, ¿no? No podemos poner, por ejemplo, a Byron escribiendo con una pluma Bic o detalles así. Es mucho trabajo, ¿no? Pero lo vale necesitas de lo posible que se usen esas cosas. Y es lo que tengo hasta el momento como musicalización. Estuve analizando lo que propusieron y creo que se podría musicalizar sin hacer referencia a la música de la época o a música clásica. Yo me imagino, no sé, como una propuesta, quizás para cerrar, Ghost Riders in the Sky, Jinetes Fantasmas en el Cielo. Hay traducciones al español, pues, pero a mí no me interesa la letra, solo la música. Puede servir mucho para que la gente ponga atención. Tiene muchos cambios en la guitarra, o sea, que se puede usar para empezar o para que le pongan atención a la frase final, un poco baja, y a lo mejor algo de Johnny Cash, como horror o algo, me lo imagino a medio guión. Esto obviamente cuando tengan las escenas, pues yo traigo la música, veo la secuencia y les digo, miren, aquí me gustaría... ¿Y él no tiene derechos de autor? ¿Mande? ¿No tiene derechos de autor? El problema es investigar eso. Sí, hay que ver, bueno, sería cosa de... Ajá, sí, investigo sobre las dos. Sí, ¿qué pasa con los derechos de autor ahí? A lo mejor esto ahorita les parece un poco primitivo, pero para mí era importante que pudieran tener la idea de qué es lo que me imagino. No, está perfecto, con esto empezamos ya. Ajá, y que ya se pueda trabajar, ¿no? Yo voy a estar participando en el trabajo, no es como que me presente hoy y diga, mire, yo ya tenía el guión y si a usted no le salió es su problema, ¿no? Entonces voy a ver cómo manejan las escenas, ¿no? Que tengan cierta fluidez. A lo mejor en determinado momento, si tenemos tiempo, no les voy a echar a perder el trabajo. Intercalar alguna otra escena o algo así, ayudaría también pues, incluso hasta conseguir un narrador o trabajar con el narrador para intercalar bien el guión con las imágenes. Y también pues, les mostraría en su momento mi propuesta musical. Creo que ya la tengo en la cabeza. Perfecto. Y les sigo sobre los derechos de autor. Y en peor de los casos, hay chicos que hacen música ahí en el grupo y en el proyecto. Podemos buscar que hagan algo así, ¿no? A lo mejor no es el tip, no va a ser esa canción, pero sí agarrar elementos de eso para... Que se parezca, sí. Que a mí me interesa que al principio, con cuestiones musicales, llamar la atención. De hecho, por eso la primera escena que yo propongo es algo violenta, ¿no?
Sí. Se propone también en un corto que hicieron sobre Byron en la BBC, pero no se propone al principio, es parte de las escenas. Y me gusta para que se puedan interesar un poco en el Sí. personaje. Si este guión fuera sobre Lord Byron, sería mucho más extenso y habría mucho que trabajar. Es un personaje muy interesante. Entonces, en medida que podamos lograr meterlo en nuestra historia sobre Ada como influencia, como lo que se pueda, es un logro, porque el tipo era bastante bueno. Como escritor era bastante bueno y era un tipo rebelde y loco, ¿no? ¿Quién se va a pelear en una guerra que no le corresponde, teniendo una muy buena posición económica? Solo un tipo como él, ¿no? Sí. Es el escritor de Don Juan, por si esa es su referencia más importante, es donde lo pueden ubicar. No la terminó porque se murió, pero pues bueno, es lo que tengo, no sé. Muchas gracias. A mí me gusta bien. ¿Algo más que quieras agregar? Sería importante que conforme vaya avanzando, yo pueda estar involucrado en lo en cómo diseñan los personajes, porque como estuve investigando bastante. De hecho, ayer, por ejemplo, me puse a ver ese corto que le digo a la BBC, era de 2 horas, y como a las 3 de la mañana dije, pues sí, ahorita lo veo y después le sigo con el guión, ¿no? Entonces me he informado de todo lo que me he encontrado, lo he leído o lo he visto. Excelente. Entonces, por ejemplo, con detallitos como la cojera, cosas así que se les puedan pasar a ustedes que están más trabajando en el diseño y a mí no, les puedo decir, mira, aquí puedes excelente. hacer esto, ¿no? Me late. Sería todo. Pues, quiero estar en el trabajo en lo más que se pueda, pues. Nosotros contentos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ya lo voy a... Sí, está bien. ¿Tú? No, yo estaba... La parte de que dices que en la primera escena que ves al papá de Ada como golpeando las cosas, ¿pasa algo así o está como...? Traer de esto las ideas principales, la esencia, lo que hace diferente a la historia de los demás, pues lo esencial, sin lo que no podemos quitar, pues, para que la historia siga teniendo sentido, si no nos alcanzara el tiempo. Te respondía, se divorciaron al mes, ¿no? Entonces cuando ella nace ya tenían bastantes problemas. Yo especulo que estaba molesto en esa misma escena, ¿no? Puede ser 10 minutos después, 1 hora después, un día después, pero pues yo lo junto, ¿no? Es una forma de reflejar que tenían bastantes problemas de pareja, que no pudieron seguir juntos. La especulación principal es que él no es especulación, es que lo que se especula es que descubrió, ¿no? Él le engañaba con ella y con otras más, pero al parecer descubrió que le engañaba también con su hermanastra, su media hermana de él, se llamaba Augusta, era hija de su papá, no de su mamá. Tuvo una hija con ella, entonces el engaño fue real y tenían bastantes problemas. También la mayoría de las personas que hablan sobre Lord Byron dicen que se casó con ella por cierto interés, ¿no? Que no había ninguna cuestión afectiva y que realmente estaba enamorado de su media hermana. Entonces, por eso la molestia. Esta es una historia de un corto de BBC. Se llama Byron, nada más. Ahí está subtitulado y todos quien les pasó el link. Sí. Y él sale rompiendo copas, haciendo desmadre, rompiendo la mesa, ¿no? Y se oye la labor de parto, la mamá de Ada. Y está curiosamente acompañándola en la labor de parto la media hermana de Lord Byron, ¿no? Okay. Ya para ese entonces ya había nacido la hija de Lord Byron con la media hermana. Y se llama como uno de los personajes de un poema en prosa de Lord Byron, la niña. Es que no sé, porque al tener al papá... Y me interesa que la primera escena sea violenta para que sea llamativa. Sí. Es que no sé si la idea de tener a Lord Byron rompiendo cosas en el momento de labor de parto se me hace como que a lo mejor podría indicar que parece que está enojado porque está naciendo su hija. No tanto que tenga un problema con su esposa, sino como que indicaría pues que está enojado porque está teniendo una hija, a lo mejor porque quería un varón en vez de una mujer. Ajá, sí, más que nada estaba enojado con su esposa y no le gustó la idea de que desde el embarazo, desde que se entera que está embarazada, de la referencia de BBC y lo que leí por ahí, todo lo muestra como que no le encantó la idea, incluso fingió indiferencia y estuvo molesto un buen tiempo, ¿no? Como un mes con ella. Entonces no estaba encantado con el nacimiento de Ada de momento. Pero pues ya después cuando se separan, le entra cierta añoranza por la niña que no la conoció, fue su única hija legítima, su única hija reconocida dentro del matrimonio, tuvo otras hijas por ahí. Pues le empieza a escribir, ¿no? Y desarrollan una empatía y una complicidad ahí interesante. Pero si quieres, podríamos manejar la escena de violencia y hacer otra escena donde nace, no sé, intercalada de alguna manera, ¿no? Esa es una propuesta, podemos
No, es que yo al principio cuando adaptarlo. dijiste que está enojado rompiendo cosas, me imaginé, lo que vino a mi mente es de que está enojado porque están haciendo la niña. Sí, de hecho, lo de su relación con su media hermana es parte de un escándalo, porque pues, él era un tipo de sociedad, ya como escritor acababa de publicar un libro interesante, creo que se llama Las peregrinaciones de Chil Haro. Vendió 10,000 copias en el primer día, en esa época, ¿no? Entonces el tipo era sumamente conocido. Se hizo público sobre que había tenido una relación con su media hermana, que había tenido una hija, y se hizo público que practicaba la sodomía con su esposa, ¿no? Y que se lo había practicado a ella. Ella se quejó de eso y era un poco penado, ¿no? Te podría meter bastantes broncas, por eso sale del país, por eso se va, por eso tiene que huir. Pero la historia de él es muy rica, pues, era muy fácil de contar, y no lo hubiera acabado en anoche, si no hubiera hacer la de él. Ok. No, pues creo que, bueno, una que me gustaría como agregar ahí, hubo una parte que tú decías que Babbage se imagina que su computadora, pues, bueno, su máquina funcionaría muy, muy padre. No se me podría imaginar. Una gran calculadora. Ajá, como una calculadora. Me podría imaginar como que a lo mejor él se imagina el futuro y meter algún tipo de imagen como o reciente, como ver las computadoras que tenemos ahorita, algo así. Con la frase de cierre, ¿no? Podría O quedar igual muy bien. podemos poner alguna imagen como ya la gente de ahorita, como estamos ya utilizando computadoras tan potentes que a lo mejor que en ese momento no tenían idea de qué tanto podían llegar. No se me puede imaginar como algo así. A mí me gustaría, por ejemplo, a lo mejor en la frase final, pero atribuirle ese logro a Ada Byron, porque el tipo creo que había hecho una supercalculadora, creyó que una calculadora tan potente como esa revolucionaría el mundo, pero no tenía idea de que iban a ser unas computadoras como lo imaginó Ada, pues, o sea, ese logro yo creo que yo se lo atribuiría a Ada, de hecho por eso se le da más reconocimiento a Ada que a él, que fue el que tuvo la idea de la máquina. A él se le da reconocimiento como el que hizo la primera computadora, ¿no? Y a ella como la primera programadora para una computadora que no existía. Y y se adelantaron muchísimo para que se construyera algo parecido, tuvieron que pasar 150 años. Y para que se reconociera a Ada fue porque la citó Turing. O sea, Turing rescató su trabajo y fue el que la quiso definir como la primera programadora. Había otro dato ahí que te iba a contar de lo que me decías de lo que él se imaginaba. De lo que se imaginaba Babbage. No me recuerdo, creo que ya se me fue, pero tenía ganas de dar otro dato curioso ahí. Bueno, pues. ¿Y la máquina entonces no se construyó nunca? O sea, sí se construye en el tiempo, pero en su época Byron no llegó a utilizarla. Byron jamás vio construida ni su máquina diferencial, que solo servía para ediciones, que fue la primera cosa que se le ocurrió. Babbage, perdón. Ajá. Ni tampoco vio realizada la máquina analítica. La máquina diferencial se reconstruye en Londres con los mismos principios que él puso, con los mismos materiales que había disponibles en la época y las mismas técnicas, y funcionó perfectamente. O sea, el tipo era brillante. La máquina diferencial. La máquina analítica era mucho más costosa, era un proyecto mucho más ambicioso, tenía muchas más capacidades que la máquina diferencial, y pues nunca se llegó a concretar como proyecto. Hubiera sido interesante que el Museo de Londres rescatara mejor la máquina analítica que la máquina de Babbage. Y sobre Ada, sobre el primer programa, la lógica que tenía, realmente necesitaba muy pocas correcciones. O sea, lo que ella escribió como algoritmo era casi prácticamente funcional, ¿no? Ese rescate donde dicen que es prácticamente funcional, eso lo hace Turing. Por ahí tengo un texto, de hecho, si quieren preguntamos en el corto. ¿Turing es contemporáneo de Ada? No, Turing creo que, si no me equivoco, le llevará unos 130 años después. Unos 800, ¿no? ¿Mande? Es como los 800, ¿no? Ada vive de 1815 a 1800. Son 37 años. Ajá, tuvo 37 años. A 1847. No, 50 y tantos. ¿Y Turing es de...? Turing es de... Sí, pero sí, no son contemporáneos. Creo que no les tocó, o sea, compartir un año en el que los dos estuvieran vivos, creo que no. Sí, como para entrelazarlos, no. Ajá. Sí, creo que no. Y aparte, pues ya la relacionamos con tantos personajes y con tantas cosas que es difícil. Si acaso como nota decir que el que rescató su trabajo, el que se dio cuenta de su genialidad, el que la cita por primera vez 100 años después como la primera programadora, eso podría ser. Sí. Pero ya sin meter el personaje, porque pues,
ya es bastante, creo que ya tenemos bastante historia. Como Sí, mucha chamba. para Y sí, hay meterle. que simplificar. Por ustedes, yo le puedo poner lo Hay que hacer eso que comenta Rafa, a simplificar el proceso, descartar, no sé, lo mínimo que necesitamos para contar la historia, y si el tiempo nos da más, irle agregando más cosas, hacerlo de manera exponencial. Sí, no, yo creo que se vería bien como nos vas a tener ahí como no sé, palabras como en la máquina funcional de Ada. Tener unos 5 minutos, o yo creo que tener cuando mínimo 5 minutos, y si nos da tiempo, irlo creciendo. El tope es 30, el máximo para un corto, de hecho, visual es 30. yo aquí realmente manejo pocas escenas, nada más que las intercalo con muchos datos, pero las que manejo yo como escenas no son, las tengo separadas, pues tengo las escenas con viñetas y tengo las notas sobre las escenas. Realmente yo creo que con esto cubrimos en escenas unos, bueno, sí me pasa un poco, quizás unos 8 minutos, 10. Sí, porque es algo extenso, pero igual podemos resumir cosillas. Yo por eso preguntaba también lo de que si era muy trascendente, puede ser que estuviera golpeando cosas y todo eso al principio. No, eso nada más es para llamar un poco la atención y reflejar que, pues que Ada no lo conoció, que se separaron y bla, bla, bla. No, pues es lo que tengo yo, no tengo nada. Entre más